Algunos hombres nacen peligrosos, forjados en los fuegos de la pobreza y la desesperación, su violencia un lenguaje aprendido en las calles antes incluso de que pudieran hablar. Otros son hechos peligrosos, esculpidos como arcilla por las manos de alguien con una visión más oscura y ambiciosa que la suya. George Kelly Barnes no era un asesino cuando cruzó las puertas de acero de la penitenciaría de Leavenworth en 1928. Era un contrabandista de licor con un problema de alcoholismo, un desertor universitario con un resentimiento a cuestas y un hombre que había fracasado en casi todos los roles que la sociedad le había ofrecido. Era blando en los bordes, un farsante al que le gustaba más la idea de ser un forajido que la sangrienta realidad de ello. Pero Leavenworth no era un lugar para farsantes, era una universidad del crimen, una fría y resonante catedral de cemento, donde los profesores eran ladrones de bancos y las conferencias se susurraban en el patio de ejercicios. Dentro de esos muros, el aire olía a sudor rancio, a limpiador industrial y al gusto metálico del miedo. George Barnes, recluso número 39.739, era solo otra cara en el mar gris de prisioneros federales. Pero George tenía un talento que le había servido bien en los clubes de campo de Memphis y que ahora le serviría en los pabellones de Kansas. Era encantador. Sabía hablar, sabía hacer amigos, y en Leavenworth hizo el tipo de amigos que podían cambiar el destino de un hombre. No se acercó a los ladrones de poca monta ni a los pequeños estafadores. Puso su mira más alto. Se hizo amigo de la aristocracia del hampa estadounidense, hombres como Frank Jelly Nash, un legendario ladrón de bancos con modales de caballero y un tupé que usaba con sorprendente dignidad. Hombres como Thomas Holden y Francis Jimmy Keating, posiblemente los asaltantes de bancos más exitosos de la época. Eran profesionales, hombres que trataban el crimen no como una desesperada lucha por el dinero, sino como un rompecabezas logístico a resolver con precisión y fuerza. George escuchó sus historias de nitroglicerina y cerraduras de tiempo, de rutas de escape y casas de seguridad, y sintió un cosquilleo en el pecho. Esta era la vida que había estado buscando. Este era el respeto que había anhelado desde que era un niño mirando fijamente a su padre en una oficina de seguros. George no era solo un estudiante, se hizo útil. Consiguió un trabajo en el departamento de fotografía de la prisión, una posición de confianza que le daba acceso a suministros. Holden y Keating trabajaban en la sección de registros. Era la alineación perfecta de la corrupción. Juntos falsificaron pases, documentos que parecían tan oficiales que podían engañar a los guardias en la puerta. A finales de febrero de 1930, gracias en parte a la ayuda de George, Holden y Keating, simplemente salieron de Leavenworth, pasearon por delante de las torres y se adentraron en el mundo libre, desvaneciéndose en la niebla. Fue una de las fugas más audaces de la década, y aunque George se quedó atrás, se había ganado sus galones. Ya no era solo un contrabandista de licor, era un asociado de los pesos pesados, la colisión con Catherine Brooks. Cuando George fue liberado en 1930, regresó a un mundo que se estaba desmoronando rápidamente en la Gran Depresión. Pero esta vez no buscó trabajo en una tienda de comestibles. Se dirigió a Oklahoma City, llevando consigo los contactos y la credibilidad que había ganado dentro. Pero la conexión más peligrosa que hizo no fue con un ladrón de bancos o un sicario. Fue con una mujer. Su nombre era Catherine Brooks, pero había nacido Cleo. Al igual que George, era una criatura de la reinvención. Había desechado su nombre de nacimiento porque sonaba demasiado común, demasiado rural. Catherine sonaba sofisticado. Sonaba a una mujer que sabía lo que quería. Y lo que Catherine Brooks quería era todo. Nació en Saltillo, Mississippi, pero su espíritu se forjó en las tierras sin ley de la frontera entre Texas y Oklahoma. Su familia no era solo del lado equivocado de las vías. Eran dueños de las vías y cobraban peaje por cruzarlas. Su madre era la infame Blackie Aura, una mujer que manejaba una casa de seguridad para fugitivos en un rancho cerca de Paradise, Texas. Su padrastro era Boss Shannon, un arreglador político que controlaba la maquinaria demócrata local y miraba para otro lado por un precio. Catherine tenía el crimen en su ADN. Para cuando conoció a George ya había vivido una vida entera de caos. Se había casado a los 15 años, dio a luz a una hija y cambió de maridos con la indiferencia casual de alguien que cambia de abrigo. Había sido prostituta, ladrona de tiendas, asaltante y contrabandista de licor. Era una depredadora en medias de seda.
Una mujer que podía encantar a un juez en un minuto y sacar un cuchillo al siguiente. El capítulo más escalofriante de su pasado involucró a un hombre llamado Charlie Thorne, un contrabandista de licor y su tercer marido. Cuando Catherine descubrió que Charlie le estaba siendo infiel, no lloró. Se detuvo en una gasolinera, miró al empleado a los ojos y anunció con calma: «Voy para Coleman, Texas, a matar a ese maldito Charlie Thorne». Al día siguiente, Charlie fue encontrado muerto con una bala en la cabeza. A su lado había una nota de suicidio mecanografiada. Era una escena trágica, excepto por un detalle evidente. Charlie Thorne no sabía leer ni escribir. El forense, quizás sintiendo que hacer preguntas podría ser peligroso para su propia salud, dictaminó que fue un suicidio. Catherine se fue, una viuda con una sonrisa secreta. El nacimiento de Machine Gun Kelly. Esta fue la mujer de la que George Kelly Barnes se enamoró. Se conocieron a través de los tíos de ella, que habían estado en prisión con George en Leavenworth. Fue una colisión química instantánea de dos narcisistas que vieron en el otro el reflejo de sus propias ambiciones. George vio a una mujer que era más dura que cualquier hombre que hubiera conocido, una mujer que no juzgó su pasado criminal, sino que lo alentó. Catherine vio un lienzo en blanco. Vio a un hombre grande, apuesto y encantador que carecía de dirección. Vio materia prima que ella podría moldear en el rey del crimen con el que siempre había querido estar. En ese momento Catherine era la amante de un contrabandista de licor llamado Steve Anderson. Pero la lealtad no estaba en su vocabulario. Ella y George se fugaron juntos, robando el Cadillac nuevecito de Anderson y, solo para meter el dedo en la llaga, su perro bulldog inglés de exposición. Salieron a toda velocidad de Oklahoma City, riendo, dejando un rastro de polvo y traición a su paso. Se casaron en Minneapolis en mayo de 1930. Pero a Catherine no le interesaba ser la señora George Barnes, la esposa de un ex convicto de poca monta. Ella tenía una visión. Miró los titulares, la fama de hombres como Al Capone y Dillinger, y decidió que su marido merecía estar en la primera plana. Pero George Barnes era un nombre aburrido. Sonaba a oficinista, así que enterraron a George Barnes. En su lugar crearon a George Kelly. Pero incluso eso no era suficiente. Necesitaba un gancho, necesitaba una marca. Catherine fue a una casa de empeño y compró una metralleta Thompson. Era pesada, costosa y aterradora, un arma de guerra que no tenía lugar en una calle de la ciudad. Se la entregó a George. Él nunca había disparado una en su vida. Era un hombre de revólver, un contrabandista de licor que prefería correr a pelear. Pero Catherine insistió. Lo llevó al campo, a las tranquilas orillas del río, y lo obligó a practicar. Lo hizo disparar hasta que su hombro se magulló y sus oídos zumbaron. Lo vio cortar postes de cerca y masticar la tierra. Luego vino la campaña de marketing. Catherine sabía que en el hampa la percepción era la realidad. Empezó a repartir los casquillos de bala del calibre 45 gastados a sus amigos, a los camareros, a cualquiera que quisiera escuchar. «Toma», decía, presionando el latón caliente en la mano de un extraño. «Un recuerdo de mi marido. Es el mejor tirador del mundo». Contó historias que harían sonrojar a un escritor de novelas de a 10 centavos. Le dijo a la gente que era un veterano de la Primera Guerra Mundial, un soldado altamente entrenado que podía escribir su nombre en la puerta de un granero con fuego de metralleta. Les dijo que podía dispararle a una nuez de un poste de cerca a 50 yardas de distancia. Todo era mentira. George había eludido el reclutamiento en 1918 alegando una exención médica. Nunca había visto una trinchera. La pistola Thompson ni siquiera había sido desplegada en la Gran Guerra. Pero la verdad no importaba. La mentira viajó a medio mundo mientras la verdad aún se estaba poniendo los zapatos. El apodo comenzó a susurrarse por los speakeasies y las casas de seguridad. Machine Gun Kelly, ametralladora Kelly. Tenía un ritmo, sonaba a muerte, sonaba a leyenda. A George le encantó. Empezó a crear sus propios recortes de prensa. Empezó a vestirse para el papel, cambiando sus trajes arrugados por rayas diplomáticas a medida y fedoras. Se cultivó un bigote que enceraba a diario. Llevaba la Tommy Gun en un estuche hecho a medida como si fuera un violín. Estaba interpretando un personaje, un actor en un escenario construido por su esposa. Pero el problema con interpretar a un monstruo es que con el tiempo tienes que hacer algo monstruoso. La farsa y el primer secuestro. Los primeros días de Machine Gun Kelly no fueron material de leyenda de un maestro criminal. Fueron una comedia de errores, una serie de torpezas de un hombre que intentaba estar a la altura de un apodo que le quedaba demasiado grande.
Se unió a una banda para un robo a un banco en Wilmar, Minnesota. Se suponía que sería un ataque quirúrgico. Se convirtió en una pelea. Se llevaron $70,000, pero fue un desastre. La gente fue golpeada con la pistola. En el pánico, uno de los pistoleros abrió fuego contra la multitud afuera, hiriendo a 2 mujeres. Fue torpe, brutal y ruidoso. No fue obra de un cerebro, fue obra de matones. Pero la leyenda creció de todos modos. Catherine se aseguró de ello. Cada vez que se robaba un banco en el Medio Oeste, ella susurraba que había sido su George. Incluso cuando él estaba sentado en el sofá de la casa, ella estaba afuera vendiendo su marca. ¿Escuchaste sobre el trabajo de Sherman? Ese fue Kelly. Para 1932 la presión para actuar iba en aumento. Necesitaban dinero. El estilo de vida de un gángster famoso, los carros, la ropa, los hoteles, era costoso. Intentaron robar el Citizens State Bank en Tupelo, Mississippi. George entró no con su metralleta distintiva, sino con un simple revólver. Se parecía tanto a un banquero que el jefe de cajeros dijo después: era el tipo de persona que si lo mirabas nunca pensarías que era un ladrón de bancos. Fue cortés, fue eficiente. Robó $38,000. Pero el robo era un trabajo peligroso. Las balas volaban. La gente disparaba de vuelta. George y Catherine querían algo más seguro. Algo donde la víctima hiciera exactamente lo que se le ordenaba. Volvieron sus ojos hacia una empresa nueva y más oscura: el secuestro. Fue idea de Catherine. Había oído que el negocio del secuestro era donde estaba el dinero de verdad. Era limpio, era silencioso. Agarras a un hombre rico, lo retienes por unos días, lo cambias por una pila de efectivo y nadie sale herido. Sonaba perfecto. Su primer objetivo fue un banquero llamado Howard Wolverton de South Bend, Indiana. En una fría noche de enero de 1933, George y su socio Eddie Doll interceptaron el carro de Wolverton. Doll saltó a la estribera, pistola en mano, abriéndose paso al interior. Fue un momento aterrador, el tipo de escena que pertenece a una película. Condujeron a Wolverton hacia la noche, exigiendo $50,000. Pero luego la realidad del crimen se hizo presente. Wolverton no era un cobarde. Estaba tranquilo. Miró a estos 2 hombres y se dio cuenta de que realmente no querían matarlo. Solo querían un pago. Empezó a hablar. Explicó pacientemente que no llevaba $50,000 en el bolsillo. Les dijo que los bancos no abrían a medianoche. Los desgastó. Los envolvió en círculos hasta que George, frustrado y superado, se rindió. Abandonaron al banquero a un lado de la carretera con nada más que la promesa de que les pagaría después. Él no pagó. Fue a la policía. Fue una humillación. El gran Machine Gun Kelly, el terror del Medio Oeste, había sido convencido de no cobrar un rescate por un banquero en un cardigan. El secuestro de Charles Urschel. De vuelta en casa, Catherine estaba furiosa. El guión no se suponía que fuera así. Reprendió a George. Le dijo que era blando. Le dijo que necesitaba ser más duro, más aterrador. Ella era la directora, y su actor principal estaba arruinando sus líneas. Necesitaban una victoria. Necesitaban un crimen que sacudiera al mundo. Mientras planeaban su redención, el mundo exterior ardía. El verano de 1933 fue la temporada del gángster. En junio, la masacre de Kansas City conmocionó a la nación. 4 policías y el prisionero que transportaban, Frank Jelly Nash, el viejo amigo de George de Leavenworth, fueron asesinados a tiros en Union Station en una ráfaga de fuego de metralleta. Fue una masacre. El público estaba horrorizado. El FBI, liderado por un joven y ambicioso J. Edgar Hoover, declaró la guerra al hampa. George no estaba en Kansas City ese día. Estaba a millas de distancia, pero la leyenda que Catherine había construido estaba haciendo su trabajo demasiado bien. Testigos afirmaron haber visto a un hombre corpulento con una metralleta. Los susurros comenzaron. Fue Kelly. Tuvo que ser Kelly. El FBI puso su nombre en la lista de sospechosos. De repente, George no era solo un ladrón de bancos, era un asesino de policías a los ojos de la ley. La presión se elevó a un grado que nunca había experimentado. George Barnes, el chico de Memphis que solo quería dinero fácil, estaba atrapado dentro de la piel de Machine Gun Kelly. No podía volver atrás. No podía decirle al mundo que todo era solo una historia que su esposa había inventado. Tenía que escalar. Tenía que demostrar que era el monstruo que decían que era. Catherine lo miró, sus ojos fríos y calculadores. «Necesitamos un objetivo real», dijo. «Alguien con dinero de verdad. Alguien que el mundo no pueda ignorar». Escudriñaron los periódicos. Buscaron riqueza. Buscaron poder.
y encontraron un nombre en Oklahoma City, un magnate del petróleo, un amigo del presidente, un hombre llamado Charles Urschel. Fue una elección que sellaría su destino. Fue el momento en que el gánster de papel decidió quemar la casa. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de despertar a un gigante dormido. El FBI estaba buscando una razón para aplastar el negocio del secuestro de una vez por todas. Machine Gun Kelly estaba a punto de darles una. El escenario estaba listo. La Tommy Gun estaba aceitada. La leyenda estaba completamente inflada. Ahora era hora de ver si el hombre detrás del mito podía apretar el gatillo cuando importaba. El carnaval había terminado. El espectáculo de terror estaba a punto de comenzar. La arquitecta de la pesadilla. Si George Kelly era el arma, Catherine Brooks era la mano en el gatillo. Para entender la sangrienta trayectoria de los siguientes 3 años hay que mirar más allá del hombre con el arma y mirar a la mujer parada en su sombra. Catherine no era solo la esposa de un gángster, era la directora de la obra, era la arquitecta de la pesadilla. Nacida Cleo Brooks en las húmedas ciénagas de Mississippi, se había abierto camino fuera de la pobreza con una crueldad que hacía que los días de contrabandista de George parecieran un juego de niños. Para cuando sus caminos se cruzaron en Oklahoma City a fines de los años 20, ya había descartado el nombre Cleo por el más sofisticado Catherine, y había descartado maridos con la misma indiferencia casual. Su historia estaba escrita en susurros y cuerpos enterrados. Su madre, la infame Blackie Aura, manejaba una casa de seguridad para criminales en un rancho cerca de Paradise, Texas, un lugar donde la ley no se atrevía a entrar. Catherine creció viendo a fugitivos dormir en el piso de su sala. Aprendió temprano que en un mundo de lobos era mejor ser el cazador que la oveja. Su lección de supervivencia más escalofriante provino de su matrimonio con un contrabandista de licor llamado Charlie Thorne. Cuando Catherine descubrió que Charlie la estaba engañando, no solicitó el divorcio. Se detuvo en una gasolinera, miró al empleado a los ojos y anunció con calma: «Voy para Coleman, Texas, a matar a ese maldito Charlie Thorne». Al día siguiente Charlie fue encontrado muerto. Una bala en la cabeza, una nota de suicidio mecanografiada a su lado. Fue un crimen perfecto, excepto por el hecho de que Charlie Thorne era analfabeto. No podía leer la etiqueta de una botella de whisky, y mucho menos escribir a máquina una nota de despedida. Pero en el vacío sin ley del Texas de la prohibición, el forense dictaminó que fue un suicidio. Catherine se fue con un velo de viuda y una aterradora sensación de invencibilidad. Se había salido con la suya con un asesinato. Se dio cuenta entonces de que si actuabas con suficiente confianza, el mundo te dejaría hacer cualquier cosa. Cuando conoció a George, no vio a un contrabandista de licor fracasado o a un hombre roto. Vio un proyecto. Vio una figura apuesto e imponente que carecía del instinto asesino. Decidió dárselo. Se casaron en Minneapolis y casi de inmediato Catherine comenzó la renovación. Miró los periódicos, la fama de Dillinger y Pretty Boy Floyd y se dio cuenta de que el crimen ya no se trataba solo de robar dinero, se trataba de marca, se trataba de celebridad. Llevó a George a una casa de empeño en Fort Worth. Señaló una metralleta Thompson que colgaba en la pared, un arma diseñada para la guerra de trincheras, un arma que escupía muerte del calibre 45 a una velocidad de 800 balas por minuto. Era pesada, imprecisa y excesiva. Era perfecta. Se la compró. Lo llevó a las orillas del río, a los tramos desolados de tierra donde nadie podía escuchar el rugido. Lo obligó a practicar. Lo vio luchar con el retroceso, la pistola saltando en sus manos, el olor a cordita llenando el aire. Lo hizo disparar hasta que pudo sostenerla firme, hasta que parecía que había nacido con ella en sus manos. Pero disparar el arma no era suficiente. La gente tenía que saber que la disparaba. Catherine lanzó una campaña de marketing que habría puesto celosa a Madison Avenue. Después de la práctica de tiro, hurgaba en la tierra, recogiendo los casquillos de latón gastados. Los guardaba en su bolso. Más tarde, en los speakeasies y las salas de baile, presionaba estos recuerdos fríos y metálicos en las manos de los extraños. «De mi marido», susurraba con un brillo peligroso en sus ojos. «Machine Gun Kelly, el mejor tirador del mundo». Tejió una mitología de la nada. Le dijo a la gente que era un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, un francotirador que podía dispararle a una nuez de un poste de cerca a 50 yardas. Todo eran mentiras. Pero en el hampa la verdad es solo aquello a lo que la gente le teme. Y la gente estaba empezando a asustarse. George, impulsado por la ambición de su esposa y su propia vanidad, subió al escenario.
Pero el debut de Machine Gun Kelly no fue la operación fluida y profesional que Catherine había prometido. Fue un baño de sangre. El secuestro de Urshel, el punto de inflexión. El 15 de julio de 1930, George se unió a una banda de profesionales endurecidos, hombres como Harvey Bailey y Vern Miller, para robar el banco de Wilmar en Minnesota. Estas eran las ligas mayores. Se suponía que sería un ataque de precisión, pero cuando irrumpieron en el banco estalló el caos. El plan se desintegró al instante. Aterrorizaron a los cajeros, destrozaron las jaulas, agarraron $70,000, una fortuna en la depresión. Pero mientras intentaban huir, una multitud se reunió afuera. Cundió el pánico. Uno de los pistoleros, quizás George, quizás Miller, abrió fuego con la metralleta. Las balas rociaron la calle, destrozando a la multitud, hiriendo a 2 mujeres. Aceleraron en una nube de polvo y gritos, dejando un rastro de sangre en el pavimento. Fue un desastre. El cerebro era solo un matón con un dedo pesado. Pero los titulares no lo llamaron torpe, lo llamaron peligroso. Compararon el asalto con la legendaria pandilla de Jesse James. La notoriedad que George anhelaba finalmente fue suya, pero vino con un precio. Ahora era un hombre buscado. Siguieron moviéndose, siguieron robando, pero George quería demostrar que era más que solo un pistolero. Quería mostrar que tenía clase. En Tupelo, Mississippi, robó el Citizens State Bank. Esta vez dejó la metralleta en el carro. Entró vestido con un traje a medida, pareciendo un petrolero rico haciendo un depósito. Estaba tan tranquilo, tan cortés, que el cajero dijo después que parecía un caballero. Salió con $38,000 y una nueva reputación, el bandido caballero. Incluso envió una carta al periódico local reclamando el crédito, asegurándose de que el nombre Machine Gun Kelly estuviera escrito correctamente. Pero robar bancos era un trabajo agotador. Era ruidoso, era peligroso, y el FBI estaba mejorando en su rastreo. Para 1933, George y Catherine estaban cansados del camino. Estaban cansados de dormir en moteles con un ojo abierto. Querían el gran golpe, el dinero para el retiro. Catherine, siempre calculadora, sugirió un giro. ¿Por qué arriesgarse a que un guardia de seguridad te dispare por unos miles de dólares cuando podrías secuestrar a un millonario por unos cientos de miles? El negocio del secuestro era la nueva tendencia en el hampa. Era visto como más limpio, más seguro. Pero el primer intento de secuestro de George fue una farsa que expuso el núcleo vacío de su personalidad. Apuntaron a un banquero llamado Howard Wolverton en South Bend, Indiana. Era enero, hacía un frío gélido. George y su socio Eddie Doll saltaron a la estribera del carro de Wolverton, pistolas desenfundadas. Lo obligaron a conducir hacia la noche nevada. Exigieron $50,000. Debería haber sido fácil. Pero Wolverton no se dejó intimidar por la pistola en su cara. Miró a George, este hombre interpretando el papel de un gángster de película, y se dio cuenta de que podía convencerlo. Wolverton explicó que los bancos no guardaban ese tipo de efectivo sin asegurar. Explicó la logística de las finanzas al hombre que lo tenía de rehén. Habló y habló hasta que George, frustrado, con frío y superado, simplemente se rindió. Abandonaron al banquero a un lado de la carretera con nada más que la promesa de que les pagaría después. Wolverton caminó a la estación de policía. Nunca pagó un centavo. El gran Machine Gun Kelly había sido superado por una conversación. Catherine estaba apopléjica. Había construido un monstruo, pero el monstruo era desdentado. Lo reprendió. Le dijo que era un chiste. Necesitaba que fuera aterrador. Necesitaba que el mundo temblara cuando escucharan su nombre. Necesitaban un objetivo que no pudiera salirse con la suya hablando. Necesitaban una víctima con bolsillos profundos y una razón para pagar. Pasaron la primavera de 1933 en un estado de ánimo oscuro y desesperado. Se estaban quedando sin dinero. Se estaban quedando sin paciencia. Y luego, en junio, el mundo explotó. La masacre de Kansas City. 4 policías asesinados a tiros en Union Station. El público se puso salvaje. El FBI declaró la guerra. Y aunque George no estaba cerca de Kansas City, la leyenda que Catherine había construido regresó para perseguirlo. Testigos afirmaron haberlo visto. El FBI puso su rostro en la lista de los más buscados. De repente, ya no era solo un ladrón de bancos. Era un asesino de policías a los ojos de la nación. George sintió que las paredes se cerraban. Estaba atrapado en la personalidad. No podía volver a ser George Barnes, el oficinista de la tienda de comestibles. Tenía que ser Machine Gun Kelly. Tenía que hacer algo tan audaz, tan atrevido, que justificara la presión que estaba atrayendo sobre sí mismo.
Se sentaron en su escondite en Fort Worth, bebiendo ginebra, mirando las páginas de sociedad de los periódicos de Oklahoma. El dedo de Catherine trazó las columnas hasta que se detuvo en un nombre. Charles F. Urschel, un magnate del petróleo, un amigo del presidente Roosevelt, un hombre que valía millones. «Este es el elegido», dijo ella. George miró el nombre. Miró la metralleta en la esquina. Sabía que secuestrar a un hombre como Urschel desataría toda la ira del gobierno federal. Sabía que era un suicidio, pero miró a Catherine y supo que fallarle a ella era peor que la muerte. «Está bien», dijo. «Vamos por él». Aún no lo sabían, pero no solo estaban planeando un crimen, estaban planeando su propio funeral. El gángster de papel estaba a punto de encender un fósforo en una habitación llena de gasolina. El crimen del siglo. El verano de 1933 fue una temporada de calor. Un calor sofocante e implacable que se posó sobre Oklahoma City como una manta mojada, presionando los cuidados jardines de los ricos y las chozas ahogadas por el polvo de los pobres. En el distrito de Heritage Hills, el aire olía a magnolia y a dinero antiguo. Este era el santuario de los varones del petróleo, los hombres que habían perforado la tierra roja y habían encontrado oro negro. Vivían en fortalezas de ladrillo y piedra, aislados de la depresión que estaba asolando el resto del país. Creían que su dinero podía comprarles seguridad. Creían que sus muros eran lo suficientemente altos para mantener a raya a los lobos. Pero en la noche del 22 de julio, los lobos ya estaban en el porche. En el 327 Northwest 18th Street, la residencia de Charles F. Urschel, el ambiente era tranquilo, doméstico. Era sábado por la noche, poco después de las 11. Los Urschel estaban recibiendo a sus amigos, el señor y la señora Walter Jarrett, para un juego de bridge. Se sentaron en el porche con mosquitero, las cartas chasqueando suavemente contra la mesa, el hielo derritiéndose en sus vasos. Charles Urschel era uno de los hombres más ricos de Oklahoma, un magnate del petróleo que se había casado con la viuda del legendario wildcatter Tom Slick. Era un hombre de poder, un amigo personal del presidente Roosevelt. Se sentó en su silla, estudiando su mano, completamente ajeno a que su vida estaba a punto de ser desmantelada. Afuera, en las sombras de las hortensias, dos hombres observaban. Uno era Albert Bates, un criminal de carrera con una cara como un hacha y un alma endurecida por años en la prisión de Carson City. El otro era George Kelly. Estaba sudando en su traje, su corazón golpeando contra sus costillas. En sus manos sostenía la metralleta Thompson que Catherine le había comprado. Esto era el momento de la verdad, el momento en que el gángster de papel tenía que volverse real. Se movieron rápido, no se colaron, patearon la puerta mosquitera. El sonido fue como un disparo en la noche tranquila. George se metió en la luz, la metralleta levantada, el cañón barriendo la habitación. La señora Urschel gritó. «¡Detente!», ladró George, su voz tensa por la adrenalina. «Cállense o les volaremos la cabeza». El juego de bridge se congeló. Las cartas se dispersaron. George miró a los dos hombres sentados en la mesa. Hizo una pausa. Un destello de pánico cruzó su rostro. No sabía cuál era el objetivo. No habían hecho su tarea. Tenían el arma, tenían la entrada aterradora, pero no tenían una cara. «¿Cuál de ustedes es Urschel?», gritó. «¡Queremos a Urschel!». Silencio. Ninguno de los dos hombres habló. Se quedaron congelados mirando fijamente el cañón del arma. George, nervioso y perdiendo el control de la habitación, tomó una decisión en una fracción de segundo que gritaba amateurismo. «Bueno, entonces nos los llevaremos a los dos», espetó. Bates se movió, arreando tanto a Charles Urschel como a Walter Jarrett fuera de sus sillas y a través de la puerta. Fueron empujados a la parte trasera de un sedán que esperaba. El carro se alejó rugiendo de la acera, los neumáticos chillando, dejando a las dos esposas solas en el porche en el repentino y resonante silencio. La señora Urschel se apresuró a buscar el teléfono. No llamó al sheriff local, llamó a Washington, llamó a J. Edgar Hoover, el rehén observador. En el carro los secuestradores iban a toda velocidad hacia las afueras de la ciudad. George estaba conduciendo, sus ojos se dirigían al espejo retrovisor. Bates estaba atrás con los rehenes. Se detuvieron a unas pocas millas de la ciudad para revisar las billeteras de sus cautivos. Hurgaron en los pliegues de cuero y encontraron la identificación. El hombre de la izquierda era Urschel, el otro era Jarrett. Habían agarrado a un amigo por error. Despojaron a Jarrett de $51, un hurto menor en medio de un gran secuestro, y lo empujaron a un lado de la carretera. «Empieza a caminar»,
le dijeron. Jarrett se quedó de pie en el polvo, viendo cómo se desvanecían las luces traseras, dándose cuenta de que acababa de sobrevivir a un encuentro con el diablo. El carro desapareció en la oscuridad, llevando al rey del petróleo al abismo. El viaje a Texas fue un borrón de movimiento y miedo. Charles Urschel estaba vendado. El mundo de la vista le fue arrebatado, reemplazado por un nuevo paisaje aterrador de sonido y tacto. Sintió que el carro giraba en caminos de tierra. Sintió que la temperatura bajaba a medida que avanzaba la noche. No suplicó. No entró en pánico. Charles Urschel era un hombre de negocios, un hombre de lógica y cálculo. Se dio cuenta de que si quería sobrevivir tenía que convertirse en un dispositivo de grabación. Cerró la boca y abrió los oídos. Llegaron al escondite al día siguiente. Era el rancho Shannon en Paradise, Texas, el reino sin ley de la familia de Catherine. Pero Urschel no lo sabía. Solo sabía lo que podía sentir. Fue conducido a un garaje y lo dejaron allí hasta el anochecer. Luego fue movido. Sintió el pasto bajo sus pies. Escuchó el viento en los árboles. Fue llevado a una pequeña cabaña y encadenado a una cama de hierro. Le metieron algodón en los oídos y le pegaron cinta adhesiva en los ojos. Fue sumergido en privación sensorial, un prisionero en su propia cabeza. Pero George Kelly no pudo resistir la necesidad de regodearse. A la mañana siguiente entró en la cabaña y le leyó los titulares del periódico en voz alta a su cautivo. Rey del petróleo secuestrado, gritaban los periódicos. Búsqueda masiva en curso. A George le encantó. Leía las historias como un actor leyendo críticas. Le dijo a Urschel: «Este lugar es tan seguro como puede ser. Todos los muchachos lo usan. Después de dar un golpe en un banco vienen aquí a enfriarse». Era arrogancia, vanidad pura, sin filtrar. George se estaba jactando ante el hombre al que tenía por rescate, revelando pistas solo para sentirse importante. Y Charles Urschel estaba escuchando cada palabra. Urschel comenzó a construir un mapa en su mente. No podía ver el sol, pero podía oír los aviones. Escuchó un avión sobrevolar por la mañana. Contó los segundos. Estimó la hora. 9:45 de la mañana. Escuchó otro a última hora de la tarde. 5:45 de la tarde. 2 vuelos al día. Regulares. Comerciales. Lo archivó. Tenía sed. Le dieron agua de un pozo. La probó. Tenía un sabor mineral distintivo, sulfuroso y fuerte. Lo archivó. Escuchó la bomba afuera de la cabaña. Tenía un ritmo chirriante y único. Clank, squeak, clic chirrido, clic chirrido. Lo archivó. Notó que a pesar de que no había llovido, el suelo afuera sonaba mojado a ciertas horas del día. ¿Un pozo roto? ¿Una fuga? Memorizó los patrones climáticos. Tocó cada superficie que pudo alcanzar, dejando deliberadamente sus huellas dactilares en los alféizares de las ventanas, el marco de la cama, las paredes. Estaba dejando migas de pan para los G-Men, el pago del rescate y la liberación. Mientras Urschel documentaba meticulosamente su prisión, George y Catherine estaban trabajando en el pago. El rescate se fijó en $200,000, una suma asombrosa en 1933. Lo exigieron en moneda usada de la Reserva Federal, específicamente billetes de $20 para que fuera más difícil de rastrear. Permitieron que Urschel escribiera 2 cartas, una a su esposa, asegurándole que estaba vivo. La otra a un amigo de la familia en Tulsa, E. Kirkpatrick. Kirkpatrick no era solo un amigo, era un petrolero y un editor de periódicos, un hombre que sabía cómo seguir instrucciones. Las instrucciones eran elaboradas, un juego de espionaje diseñado por Catherine. A Kirkpatrick se le dijo que pusiera un anuncio clasificado en el Daily Oklahoman. Decía: «Se vende, 160 acres de tierra, buena casa de 5 habitaciones, pozo profundo». Era un código. Significaba: «Tenemos el dinero, estamos listos». El anuncio salió. La trampa estaba lista. Pero el primer intento de entregar el dinero fue un desastre. George, siempre el criminal poco confiable, tuvo problemas con el carro. Perdió el encuentro. Las hogueras que se suponía que debían señalar el punto de entrega nunca se encendieron. Kirkpatrick se sentó en un tren con una maleta llena de efectivo, mirando por la ventana el oscuro paisaje de Oklahoma, esperando una señal que nunca llegó. Cundió el pánico. Si no podían cobrar el dinero, el secuestro era un fracaso. Si mataban a Urschel ahora, no obtenían nada más que la silla eléctrica. Tenían que intentarlo de nuevo. El plan B se fijó para Kansas City. A Kirkpatrick se le ordenó registrarse en el Hotel Muellebach bajo un alias. Esperó.
El teléfono sonó a las 5:45 de la tarde del domingo, 30 de julio. Una voz al otro lado le dio instrucciones sencillas y aterradoras. Toma un taxi hasta el Hotel La Salle. Sal. Camina hacia el oeste por Linwood Boulevard. Lleva la maleta en la mano derecha. Ven solo. Ven desarmado. Claro que no, espetó la voz cuando Kirkpatrick preguntó si podía traer a un amigo. Sabemos todo sobre tus amigos. Kirkpatrick hizo lo que se le ordenó. Tomó el taxi. Salió a Linwood Boulevard en el húmedo crepúsculo. Comenzó a caminar. La calle estaba tranquila. Apretó el asa de la maleta sintiendo el peso de $200,000 y el peso de la vida de su amigo. Un hombre se le acercó. No llevaba máscara. No se estaba escondiendo en las sombras. Caminaba con confianza, vestido con un elegante traje de verano, zapatos de 2 tonos y un sombrero panamá con el ala bajada. Parecía un playboy de camino a un cóctel. Era George Kelly. Se detuvo a unos metros de Kirkpatrick. No sacó una pistola. Solo sonrió. «Tomaré ese maletín», dijo George. Kirkpatrick dudó. Miró a este dandy, este hombre que no se parecía en nada a un monstruo. «¿Pero cómo sé que eres la persona correcta?», preguntó. La sonrisa de George se tensó. «Diablos, sabes muy bien que lo soy». Kirkpatrick dejó la bolsa. $200,000 es mucho dinero, dijo con voz firme. «Necesito saber que Urshel está bien». «Los muchachos están esperando», respondió George con suavidad. «Estará en casa en 12 horas». Kirkpatrick lo miró por última vez. Memorizó el rostro, las mejillas redondas, los ojos azules, la arrogancia. Se dio la vuelta y se fue, dejando al gánster de papel parado en la acera con una fortuna en su mano. El intercambio estaba hecho. El dinero se había ido. Ahora el reloj estaba corriendo. De vuelta en el rancho Shannon, el ambiente cambió. George y Bates regresaron con el efectivo. Arrojaron el dinero sobre la mesa. Le pagaron a Harvey Bailey, que se estaba escondiendo en el rancho después de una fuga de prisión, dándole $500 para saldar una vieja deuda. Pero ahora tenían un problema. Tenían el dinero. Tenían el rehén. ¿Qué hacen con el rey del petróleo? Hubo una discusión seria en la cocina de esa granja. Albert Bates, el convicto endurecido, votó por matarlo. Era la jugada inteligente. Los muertos no testifican. Los muertos no identifican casas de seguridad. Pero George dudó. Era codicioso, sí. Era imprudente, sí. Pero no era un ejecutor a sangre fría. Y Catherine, siempre calculadora, se dio cuenta de que matar a un amigo del presidente desataría un nivel de presión que no podrían sobrevivir. Decidieron dejarlo ir. Fueron a la cabaña. Limpiaron a Urshel. Le afeitaron la barba. Le advirtieron: «Mantén la boca cerrada o volveremos y terminaremos el trabajo». Lo metieron en un carro y lo llevaron a 20 millas de Oklahoma City. Estaba lloviendo. Una llovizna fría y miserable. Le entregaron al multimillonario $10 para la tarifa del taxi. Abrieron la puerta y lo empujaron al barro. George lo vio tropezar hacia una gasolinera bajo la lluvia. Probablemente pensó que había ganado. Había logrado el crimen del siglo. Tenía el dinero. Había sido más astuto que el FBI. Se había ido limpio. Estaba equivocado. La caza de Machine Gun Kelly. Charles Urshel cruzó la puerta principal de su casa a las 9 de la noche. Estaba exhausto. Estaba conmocionado. Pero su mente estaba afilada como una navaja. Una hora más tarde, los agentes del FBI estaban sentados en su sala. Urshel no solo les dio una descripción. Les dio un mapa. Les habló de los aviones. Les habló del agua. Les habló del clima. Le entregó a J. Edgar Hoover las llaves del rancho Shannon. George Kelly había querido ser una leyenda. Había querido ser famoso. Bueno, estaba a punto de obtener su deseo. La cacería humana de Machine Gun Kelly estaba a punto de comenzar, y los G-Men no venían a arrestarlo. Venían a destruirlo. Agosto 1933. Estados Unidos se aferraba a los rieles de la Gran Depresión, pero en Washington, D.C., J. Edgar Hoover estaba librando un tipo diferente de guerra. Durante años, la Oficina de Investigación había sido objeto de burla como un tigre sin dientes, una colección de contadores y abogados que podían procesar a un defraudador de impuestos, pero no podían atrapar a un asesino. Hoover se lo tomó personalmente. Estaba construyendo una máquina, una fuerza policial federal moderna que usaría la ciencia, la lógica y la presión implacable para aplastar a los enemigos públicos que se habían convertido en héroes populares para las masas desesperadas. Cuando Charles Urshel entró en la oficina del FBI, no solo trajo una declaración de la víctima, trajo el arma que Hoover había estado esperando. Urshel se sentó en una silla de respaldo rígido,
rodeado de agentes que pendían de cada una de sus palabras. Cerró los ojos y reprodujo la cinta que había grabado en su mente durante su cautiverio. Describió los patrones de vuelo. Describió el sabor mineral del agua del pozo. Describió el chirrido de la bomba y la textura específica de las paredes de la cabaña donde había sido encadenado. Los agentes sacaron mapas meteorológicos. Sacaron registros de vuelo de American Airways. Triangularon los datos. Solo un lugar en Texas encajaba con el perfil: el rancho Shannon en Paradise, el reino sin ley de la familia de Catherine Kelly. El santuario del Hampa estaba a punto de ser violado. En la mañana del 12 de agosto el sol salió sobre la tierra quemada del condado de Wise, Texas. Estaba tranquilo, el tipo de silencio pesado y zumbante de insectos que precede a una tormenta. Pero la tormenta no venía de las nubes, venía de un convoy de carros sin identificación levantando polvo en el camino de tierra. Esto no era una cuadrilla del sheriff local. Esta era una fuerza de ataque multiagencia. Agentes del FBI, policía de Dallas, detectives de Fort Worth. Estaban fuertemente armados y habían dejado de jugar. Golpearon el rancho como un martillo. Los agentes pulularon la línea de la cerca. Patearon las puertas de la casa principal. En el porche con mosquitero, un hombre dormía en un catre. A su lado yacía una pistola cargada y una metralleta Thompson. Se despertó con el cañón de un rifle federal en su cara. No era Machine Gun Kelly, era Harvey Bailey, el decano de los ladrones de bancos americanos, un hombre que había escapado recientemente de la penitenciaría estatal de Kansas. Había venido al rancho a esconderse, a curarse de una herida de bala. En cambio, se encontró mirando el final de la línea. Debajo de su catre encontraron un alijo de efectivo, dinero del rescate. Los números de serie coincidían. Revisaron la propiedad. Arrestaron a Boss Shannon, el arreglador político. Arrestaron a la madre de Catherine, Aura. Sacaron a Armond Shannon y a su esposa de la cabaña donde habían tenido a Urshel. La fortaleza de Paradise había caído en menos de una hora. La casa de seguridad fue quemada. Pero faltaba el premio. George y Catherine Kelly se habían ido. La desintegración. Ya estaban corriendo. Y el pánico hace que la gente sea peligrosa. Cuando la noticia del allanamiento llegó a la radio, George y Catherine estaban en Minneapolis, tratando de lavar el dinero del rescate. Se dieron cuenta al instante de que la red se estaba cerrando. El dinero por el que habían arriesgado todo era ahora radiactivo. Cada billete que gastaban era una miga de pan que conducía a los He-Men directamente a su puerta. Huyeron de la ciudad, abandonando sus planes, abandonando a sus asociados. Eran fantasmas en la carretera, conduciendo rápido, mirando por encima del hombro a cada par de faros. Catherine, la arquitecta del mito de Machine Gun Kelly, comenzó a romperse. Siempre había sido la fuerte, la calculadora fría, pero ahora con su madre en la cárcel y el rancho de su familia incautado, entró en una espiral de histeria. El 18 de agosto, se sentó y escribió una carta a Joseph Keenan, el fiscal general auxiliar de los Estados Unidos. No era una súplica de clemencia, era un grito de terror disfrazado de amenaza. Toda la familia Urshel y amigos y todos ustedes serán exterminados pronto, escribió, su pluma cavando en el papel. Luego ofreció un intercambio, una traición tan fría que reveló la verdadera naturaleza de su matrimonio. Con gusto pondré a George Kelly en el punto de mira por ustedes si salvan a mi madre. Estaba ofreciendo vender a su marido, el monstruo que ella había creado, para salvar su propio pellejo. Amenazó con desatar una terrible masacre si no se cumplían sus demandas. Era la carta de una mujer que había perdido el contacto con la realidad. Keenan nunca respondió. El gobierno no negocia con terroristas, especialmente con los desesperados. George y Catherine ahora se dirigían al sur, volviendo hacia el calor, de vuelta hacia Texas. Se estaban quedando sin amigos, se estaban quedando sin lugares para esconderse, y necesitaban cobertura. Una pareja que viaja sola parecía sospechosa, una familia parecía inocente. En un camino polvoriento cerca de Hillsboro, Texas, vieron a una joven familia haciendo autostop. Luther Arnold, su esposa y su hija de 12 años, Geraldine. Catherine detuvo el carro. Puso su mejor sonrisa, el encanto que había seducido a jueces y contrabandistas de licor por igual. Les ofreció un aventón. Les compró la cena. Les compró ropa. Interpretó el papel del ángel benevolente. Luego la trampa se cerró. Catherine reveló quién era. Le dio a Luther $50 y lo envió a una misión inútil a Fort Worth, pero se quedó con la niña.
Le pidió prestada a Geraldine, de 12 años. «Solo para un pequeño paseo», dijo. Fue un secuestro dentro de un secuestro. Se llevaron a la niña. Le tiñeron el pelo. La hicieron vestirse de manera diferente. La usaron como escudo humano, un accesorio para hacerlos parecer una familia feliz de vacaciones mientras cruzaban las líneas estatales. Durante 2 semanas, Geraldine se sentó en el asiento trasero de ese carro, viendo pasar el campo, aterrorizada por el hombre de la metralleta y la mujer de la peluca roja. Escuchó sus discusiones. Escuchó a George amenazar con matar al presidente. Escuchó a Catherine gritar que deberían haber matado a Urshel cuando tuvieron la oportunidad. Fue testigo de la desintegración de 2 almas. Condujeron a Chicago, la ciudad de Al Capone, con la esperanza de encontrar santuario en los bolsillos más profundos del hampa. Llegaron a una ciudad que ya estaba al límite. Se reunieron con Joe Bergel, un mecánico que daba servicio a los carros de la mafia. Les dio whisky, dinero y un carro, pero también les dio una advertencia. Salgan. Chicago estaba demasiado caliente. La pandilla Barker Karpis acababa de matar a un policía. El FBI estaba destrozando la ciudad. No había lugar para Machine Gun Kelly. Huyeron de nuevo. Memphis, la ciudad natal de George, el lugar donde todo comenzó. Fue una elección poética y trágica. El chico que había odiado a su padre, el chico que había vendido licor en sus días de escuela secundaria, regresaba a casa para morir. El final del gángster de papel. Alquilaron un pequeño bungalow en 1408 Rainer Street. Era modesto, suburbano, tranquilo. Enviaron a Geraldine, la rehén de 12 años, de regreso a Oklahoma en un tren, asumiendo que guardaría silencio. Fue un error de cálculo fatal. En el momento en que Geraldine se bajó del tren, el FBI estaba esperando. Les contó todo. Les habló del carro. Les habló de las discusiones. Les dijo a dónde iban. 26 de septiembre, 1933. El final del juego. La policía de Memphis y los agentes del FBI rodearon la casa en Rainer Street antes del amanecer. El vecindario estaba dormido. El aire estaba fresco. El sargento William Rainey revisó su escopeta. Miró a los hombres a su alrededor. Estaban aterrorizados. Creían en la publicidad. Creían que dentro de esa casa esperaba un superhombre con una metralleta, un hombre que podía dispararle a una nuez de un poste de cerca, un hombre que nunca sería capturado con vida. No golpearon. Irrumpieron por la puerta principal, las botas resonando en la madera, gritando: «¡Agentes federales, salgan!». Esperaban una andanada de disparos. Esperaban que las paredes se desintegraran bajo el rocío de balas del calibre 45. Esperaban un último enfrentamiento digno de la leyenda que Catherine había construido. Lo que encontraron fue una puerta de dormitorio abriéndose lentamente. George Kelly Barnes estaba allí. No llevaba chaleco antibalas. No sostenía una Tommy Gun. Estaba descalzo, en pijama, su cabello desordenado por el sueño. Miró el muro de armas apuntando a su pecho. Miró los rostros de los hombres que lo habían cazado a través de 5 estados. Y en ese momento, la personalidad de Machine Gun se evaporó. El alarde se había ido. La arrogancia se había ido. Solo quedaba el chico asustado de Memphis que nunca había querido ser un asesino. Levantó las manos. Temblaron. Su voz se quebró aguda y delgada mientras suplicaba por su vida. «¡No disparen, G-Men! ¡No disparen!». Fue una rendición tan patética, tan anticlimática que los agentes casi no lo creyeron. ¿Este era el monstruo? ¿Este era el enemigo público número 1? Estaba acobardado en la esquina. Dejó caer su pistola sin disparar un tiro. Catherine fue arrestada en el pasillo gritando, todavía luchando, todavía interpretando el papel de la reina gángster. Pero George estaba roto. La noticia se difundió por los servicios de cable. Machine Gun Kelly capturado. Los G-Men atrapan a su hombre. La frase G-Men, hombres del gobierno, se convirtió en una parte instantánea del léxico estadounidense, un término de respeto acuñado por el propio forajido en su momento de máxima cobardía. A Hoover le encantó. Fue la victoria de marca del siglo. El FBI ya no era solo una oficina, era una leyenda. Pero para George Kelly, la leyenda había terminado. La realidad había llegado. Fueron llevados a la cárcel del condado de Shelby. George trató de recuperar algo de su compostura. Sonrió a las cámaras. Le dijo a la prensa: «Saldré de esto en poco tiempo. Veamos si me pueden retener». Era bravuconería, charla hueca. Cuando le entregaron los cargos formales, se negó a firmarlos, haciendo una rabieta como un niño. «No firmaré eso», gritó. El oficial lo miró con lástima. «No tienes que hacerlo», dijo. «Ese es solo el cargo en tu contra».
Catherine, mientras tanto, accionó el interruptor. La esposa leal se desvaneció. En su lugar se encontraba una víctima. Le dijo al jefe de policía: «Me alegro de que nos arrestaran. Me libraré de él y de ese grupo. No quiero decir nada sobre ese tipo Kelly, pero él me metió en este terrible lío». Ya estaba reescribiendo la historia, posicionándose como la mujer inocente arrastrada por un loco. Pero los Hymen tenían las pruebas. Tenían el dinero del rescate desenterrado del campo de algodón en la granja de Cass Coleman. Tenían el análisis de escritura a mano que vinculaba a Catherine con las cartas amenazantes. Tenían el testimonio de los Ushel. Tenían el testimonio de la niña de 12 años que habían secuestrado. Juicio y destino. El juicio se fijó para Oklahoma City. Iba a ser un circo. El primer juicio federal con cámaras de sonido en la sala. La nación sintonizó para ver a los monstruos. Pero mientras el avión que transportaba a George y Catherine aterrizaba en Oklahoma, llevándolos hacia la justicia, George Kelly miró por la ventana a la multitud de reporteros y policía. «Hola, pandilla», dijo forzando una sonrisa. «Buen viaje». Todavía estaba actuando, todavía interpretando el papel, pero las esposas eran reales, las pistolas que lo apuntaban eran reales, y el hombre que lo esperaba en el estrado de los testigos, Charles Urschel, el rey del petróleo, estaba listo para mirarlo a los ojos y verlo caer. El gánster de papel se había plegado. Ahora era solo otro número en el sistema federal. La única pregunta que quedaba era cuánto tiempo podría sobrevivir en una jaula. Oklahoma City, octubre 1933. La Corte Federal ya no era un lugar de ley, era un teatro. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, se permitieron cámaras de sonido dentro de una sala de audiencias federal. Los cables serpenteaban por el suelo, los micrófonos colgaban del techo, y los reflectores bañaban la sala con un resplandor áspero y cinematográfico. La nación no solo estaba leyendo sobre el juicio de Machine Gun Kelly, lo estaban viendo. Sintonizaron para ver al monstruo. Pero el hombre sentado en la mesa de la defensa no se parecía en nada al enemigo público número 1 que Hoover había prometido. George Kelly era un desastre. Su sien estaba hinchada y morada por donde un agente le había golpeado con una pistola. Estaba demacrado, habiendo destrozado su bandeja de comida contra la pared de su celda y negándose a comer. Se sentó desplomado en su silla, mirando al suelo, un hombre vaciado por el miedo. A su lado se sentó Catherine. Si George era el recipiente roto, Catherine era la reina de hielo. Estaba vestida a la última moda, su cabello perfectamente peinado, sonriendo para las cámaras de los noticieros como si estuviera en el estreno de una película. Jugaba con la lente, sabiendo que su única oportunidad de supervivencia era encantar al público estadounidense. Pero la fachada se agrietó incluso antes de que comenzara el juicio. En el pasillo vio a su padre cerca del ascensor y se movió para besarlo. Un agente, Joyce White, bloqueó su camino. Sin dudar, Catherine lo abofeteó. George, esposado y maltratado, se abalanzó para defenderla, solo para ser golpeado de nuevo por los guardias. Fue un destello final y desesperado de la vieja dinámica. Catherine iniciando la violencia, George recibiendo el castigo. El juicio fue una demolición. El desfile de testigos del gobierno fue implacable. Charles Urschel subió al estrado, tranquilo y digno, señalando con un dedo firme al hombre que lo había encadenado a una cama. Luego vino la traición. Catherine subió al estrado en su propia defensa. No se mantuvo al lado de su hombre. Lo quemó vivo. Miró al jurado con lágrimas corriendo por su rostro y pintó una imagen de una esposa aterrorizada retenida como rehén por un loco. Le rogué que liberara al hombre. Sollozó. Me dijo que no era asunto mío. Dijo que lo iban a matar. Afirmó que no sabía que era buscada. Afirmó que era una víctima. George se sentó con la cara de piedra, escuchando a la mujer que le había comprado su metralleta, la mujer que había creado su leyenda, describirlo como un monstruo que apenas conocía. El jurado no lo creyó. Los expertos en escritura a mano demostraron que ella escribió las cartas amenazantes. El testimonio de la niña de 12 años que habían secuestrado, la pequeña Geraldine Arnold, selló su destino. El 12 de octubre llegó el veredicto, culpables ambos. El juez Edward Bott no dudó. Cadena perpetua. Catherine gritó. La máscara de la socialité se cayó, revelando a la gánster debajo. Si hubieran traído a mi perro aquí, él también habría recibido cadena perpetua, le gritó al juez. Se giró hacia George, su rostro retorcido por la rabia, y espetó. No me mires así. Fue el final del romance. La sociedad fue disuelta por el mazo.
Mientras se los llevaban, George trató de reunir una última chispa de la bravuconería de Machine Gun Kelly. Se burló de la prensa. «Saldré de esto en poco tiempo», se jactó. «Estaré fuera para Navidad». Miró a Charles Urschel por última vez y se pasó un dedo por la garganta. «Te lo cobraré», murmuró. Fue una amenaza aterradora, o lo habría sido si alguien todavía le creyera. Pero mientras el tren lo llevaba a Leavenworth, George Kelly supo la verdad. El guión se había agotado. No habría fuga en Navidad. El mundo estaba siguiendo adelante. Pop Gun Kelly. George pasó un año en Leavenworth, pero J. Edgar Hoover no estaba satisfecho. Quería dar un ejemplo. Quería enterrar la era del enemigo público en una tumba tan profunda que nadie la encontraría jamás. En octubre de 1934, George Kelly fue encadenado y puesto en un tren hacia el oeste. Su destino no era una prisión, era una fortaleza. Alcatraz, La Roca, elevándose de las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, Alcatraz era el final de la línea. Fue diseñado para romper los espíritus de los peores hombres de América. Cuando George llegó, vio caras conocidas. Sus viejos amigos de Leavenworth, Tommy Holden, Jimmy Keating, la élite del Hampa. Incluso Al Capone estaba allí, muriendo lentamente de sífilis, barriendo los pasillos. Pero Alcatraz cambió a George. La personalidad de Machine Gun, que siempre había sido un traje mal ajustado, fue despojada. Sin Catherine para darle cuerda, sin la prensa para pavonearse, George Barnes resurgió. Se convirtió en un recluso modelo. Trabajó en la lavandería de la prisión, doblando sábanas con tranquila precisión. Iba a la iglesia. Se convirtió en monaguillo. Los otros reclusos lo vieron a través de él al instante. No lo llamaron Machine Gun. Lo llamaron Pop Gun Kelly, pistola de juguete Kelly. Se burlaron de sus historias. Vieron a un hombre que estaba aterrorizado por el conflicto, un hombre que solo quería cumplir su condena y mantenerse fuera del calabozo. El monstruo del Medio Oeste se había convertido en el bibliotecario de la lavandería. La arrogancia que había alimentado sus crímenes se disolvió en una patética desesperación. Comenzó a escribir cartas, no a Catherine. Ella estaba cumpliendo su condena en una prisión de mujeres en Michigan, sino a su víctima. Le escribió a Charles Urschel, el hombre que había secuestrado, el hombre que había amenazado con matar. Recibió cartas de Alcatraz con la pulcra letra de George. George pedía perdón. Le pidió a Urschel que usara su influencia política para conseguirle una audiencia de libertad condicional. «Estas 5 palabras parecen escritas en fuego en las paredes de mi celda», escribió George. «Nada puede valer esto». Urschel nunca respondió. Dejó que las cartas se acumularan, un testimonio silencioso de su victoria. Pasaron los años. El mundo exterior cambió. La depresión terminó. La Segunda Guerra Mundial llegó y se fue. La era del gángster se desvaneció en la historia en tono sepia. Los hombres con los que George había corrido encontraron sus finales uno por uno. Harvey Bailey, el decano de los ladrones de bancos, finalmente salió en los 60, un anciano trabajando como ebanista. Tommy Holden salió, mató a su propia familia en un ataque de rabia ebria y regresó. Catherine Kelly, la mente maestra, luchó contra su condena durante 25 años. Finalmente fue liberada en 1958, viviendo sus días como contadora en un hogar de ancianos de Oklahoma, indistinguible de las ancianas que cuidaba. Pero George nunca se fue. En 1951 fue transferido de vuelta a Leavenworth, el círculo cerrándose. Estaba calvo, canoso y olvidado. Pasó sus días en la fábrica de muebles de la prisión, lijando madera, perdido en el polvo. El 17 de julio de 1954, su 54º cumpleaños a solo unas horas de distancia, George Kelly colapsó. Un ataque al corazón masivo. Murió en el suelo de la prisión, décadas después de los titulares que lo habían hecho famoso. Los obituarios fueron breves. No lloraron a un cerebro. Lo señalaron como una curiosidad, una nota a pie de página de una era violenta. El New York Herald Tribune publicó un simple titular: Machine Gun Kelly muere. Secuestrador acuñó el término G-Men. Ese fue su legado. No el dinero que robó, no el terror que causó, sino un apodo que le dio a la policía en un momento de cobardía. George Kelly Barnes fue un hombre que quiso ser una leyenda, y gracias a su esposa se convirtió en una. Pero las leyendas son cosas pesadas de llevar. Al final era solo un hombre en pijama, acobardado en un dormitorio esperando lo inevitable. El gángster de papel finalmente se había arrugado.